noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. A ver, nuestro anterior programa analizamos el código y el conflicto. Parecía que con la derogación del artículo 205 y el 137, dos sectores que estaban movilizados, el sector salud y el sector transporte, podrían cesar sus medidas. Sin embargo, esta semana esto no ha sucedido, se han sumado otros sectores, surgen nuevas demandas, piden la abrogación total del Código Penal, por un lado. Por otro, se habla del respeto a los resultados del 21 de febrero, otras peticiones sectoriales pequeñas, una huelga de hambre de asambleístas de la oposición, que si bien no se ha mediatizado mucho, creo que responde a que pues los asambleístas, si conocían el contenido del código, entrar en una huelga de hambre posterior, responde a afanes políticos que creo que los movimientos ciudadanos no están en disposición de escuchar, tienen una agenda propia. Es de los conflictos que se han suscitado esta semana, los paros que han habido en cada una de las ciudades. El viernes un paro contundente en Santa Cruz, en Tarija un paro a determinada hora contundente, en otros momentos parecía que no tanto. Creo que son lo más importante en cuanto a paros de la semana. Esta cuestión del competidor Martínez, que hubiera pedido al presidente Evo Morales que se respete los resultados del 21 de febrero, es otra de las cosas que se ha hablado toda la semana. En el marco del Dakar, pareciera que el Dakar se ha vuelto una caja de resonancia al momento de pensar un conflicto. Se espera que llegue el Dakar para empezar a hacer pedidos a cambio, porque saben la naturaleza de lo que eso significa. Para hacer un análisis de todo este panorama, de toda esta conflictividad que ha pasado en el país, en los distintos departamentos, es que hemos invitado a Iván Canelas. Iván, buenas noches, bienvenido a esta casa, no es hotel. Gracias, segunda vez, encantado, muchas gracias. Con nosotros también Jerko Illich. Jerko, bienvenido a esta casa, no es hotel. Gracias. ¿Cuarta vez? Yo se voy contando. Las vas contando, las vamos te agradezco. contando. Y Sebastián, que es casi un panelista permanente. Décimo octava. Un panelista permanente de esta casa, no es hotel, lamentablemente. Yo te digo, Sebastián, o sea, yo te felicito por las nuevas funciones de embajador que tienes, pero yo lo lamento mucho porque nos quedamos sin tu análisis y te voy a extrañar mucho en el programa. Gracias por la invitación, Susana. Así es, última vez en un buen tiempito. En un buen tiempito. Quédese con nosotros, que después del corte volvemos con este panel para analizar lo que ha sucedido esta semana. Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos con Sebastián Michel, Iván Canelas y Jerko Illich analizando la conflictividad de esta semana. Sebastián, quiero empezar contigo. El presidente Evo Morales tuvo el gesto de mandar a la Asamblea Legislativa la petición de la derogación del artículo 137 y 205. Bajo la idea de que esto, pues, naturalmente produciría el cese, ¿no?, de todas las medidas que venían puestas por parte de los médicos y de los transportistas. Pero pareciera que la abrogación de estos dos artículos no fue suficiente y más bien hizo crecer la demanda y pedir, digamos, la cabeza del código, ¿no?, la abrogación total, esa abrogación del código. ¿Por qué, desde tu perspectiva, sucede esto? Porque la conflictividad tiene claves de siempre, ¿no? La conflictividad en Bolivia la vas a instalar en contraposición a lo que un gobierno está haciendo. Entonces, hay un 40% de un sector permanentemente en oposición al presidente Evo Morales, que nunca ha logrado movilizarse con mucha fuerza, salvo 3 o 4 veces durante estos últimos 11, 12 años. Y una de esas veces ha sido este código penal, ¿no? O sea, es evidente que la movilización tiene que ver con el código y tiene que ver con un sector movilizado como los médicos que lo han instalado. Y a partir de eso muchos otros sectores se han sumado. Ahora, el diálogo y el conflicto, que son parte de una misma coyuntura, te da también muchas oportunidades, ¿no? O sea, de no haberse instalado este conflicto. Por ejemplo, yo no hubiera leído todo el código.
y hace un par de semanas me invitaste a un programa a analizar, entonces me he dado el trabajo de leer todo el código. Y claro, efectivamente, cuando lees con ojos de mala fe, puedes encontrar en cada artículo una clave para vos, ¿no? Incluso en el homicidio, entonces vos puedes encontrar, claro, si es un homicidio en el que yo estoy incitando como autor intelectual, entonces si yo saco una marcha y hay un muerto, me van a culpar a mí, ¿no? Entonces, puedes forzar las interpretaciones legales a los extremos. Sin embargo, lo que sí hay que admitir es que el conflicto sí, la oposición lo ha logrado instalar, ¿no? Lo ha logrado instalar siempre con un problema, ¿no? Cómo capitalizarlo políticamente después, ¿no? Porque en este momento la gente que está movilizada en el conflicto sigue mostrando un desprecio muy fuerte por los líderes de oposición, pero notoriamente es ese 40% que ha votado en contra de la Constitución, que nunca ha votado por Evo Morales, el que está ampliamente movilizado. ¿Qué tiene esto como consecuencia, como impacto político de inmediato? Que la gente empieza en un péndulo, ¿no? O sea, un día se empluma con el gobierno por no resolver, al día siguiente se enoja con los actores. Ahora, el Código Civil como tal, yo creo que el presidente tiene muy buen olfato, ¿no? Quizá una semana antes desmovilizaba todos esos dos artículos, pero si vos mides la tensión del mes de diciembre y la del mes de enero, es totalmente diferente. O sea, el haber bajado esos dos artículos del Código Penal creo que muestra que el presidente todavía tiene la capacidad de olfatear y de tener contacto y escuchar lo que está pasando abajo, lo que en algunos niveles de representación no. O sea, esas decisiones personales que él toma, que siempre están muy vinculadas a oler muy bien la conflictividad, porque a veces cuando estás gobernando, seas alcalde, gobernador, lo que fuera, pierdes ese olfato, ¿no? El presidente ha demostrado que no lo ha perdido, quizá lo ha puesto ahí. Eso ha desinflado notoriamente la conflictividad y el sector médico en general ha negociado. Son algunos sectores, no es todo el sector que sigue en conflicto, son sectores pequeños. El transporte, que mañana hay que ver si se suma o no, si logra paralizar por lo menos el tema de las carreteras. Entonces, eso es en este momento lo que está en duda. El conflicto permanece, pero yo me animaría a decir que la tensión de diciembre era mucho mayor que la tensión que estamos viviendo en enero. Pero no puedes vivir permanentemente en el conflicto. Cuando tienes una conflictividad, si te acuerdas lo que pasó en 2003, ¿no? O sea, comenzó con Maya Paya, comenzó con bloqueo campesino en el altiplano, terminó con nacionalización de gas, terminó con asamblea constituyente, ¿no? Y terminó con renuncia. Las demandas van mutando. Y en estos casi 60 días de conflicto no han logrado salir del tema del código del sistema penal, ¿no? Entonces, la única forma para que esto pueda perdurar es vincularlo con otro conflicto, ¿no? Y a lo que están apuntando es a vincularlo con el TCP, y yo creo que lo que les queda es vincularlo a un momento de condensación, que podría ser el 21 de febrero, digamos, ¿no? O sea, yo me imagino que en la cabeza de los que están articulando este conflicto es como mutuo de que esto vaya a mutarse en un tema contra el TCP, que es la única forma de vincularlo electoralmente y sacarle un rédito político, porque si no se va a pagar, y al final los que se benefician de un conflicto resuelto son los sectores dirigenciales en conflicto y el que negocia el conflicto. Entonces ellos tienen que buscar de que eso tenga un rédito electoral, sabiendo que de aquí a un año y medio vas a estar en un escenario electoral. Si ellos ven esa fecha, el 21 de febrero, como una fecha lógica, tienen que empezar a reproducir el paro de Santa Cruz, mañana en Cochabamba, de aquí a una semana en Potosí, luego en Tarija, para tratar de llegar, digamos, a un paro nacional el 21 de febrero, ¿no? Eso es lo que yo creo que están haciendo, porque se han dado cuenta que han recuperado la calle y que el movimiento al socialismo no está en la idea de ir a ganar la calle, que es casi una especialidad, ¿no? Porque eso podría ser más bien, en vez de un apagador de conflicto, un chisguete de queroseno. Por eso están afuera. Ahora, en una etapa de condensación más fuerte, disputar en la calle cuando el otro actor está jugando también puede ser un poco más complicado. Pero es lo que te digo. El conflicto se va a asfixiar, se va a ahogar, si sigue siendo el Código del Sistema Penal. Porque al final ni el mejor código del mundo, ni el que te cambie de ser un código punitivista a un código que restablece los derechos violados, que te establece mayores márgenes de la víctima, y el que comete la falta de negociar, de hacer reparaciones, de que se le restituyan los derechos, ni el mejor código justifica un problema de gobernabilidad. Entonces, seguramente, en último caso, si sigue siendo solamente el problema el código, ese código se bajará y se abrirá una etapa de revisión. A ver. Pero no creo que ellos permitan que se quede en el código. O sea, tienen que salir rápido del código para pasar a un escenario político electoral que debía ser el 21 de febrero. Porque si no, se les va a agotar el tema.
Ahí quiero ir. Iván, para ti el código es una razón realmente para generar el conflicto de gran magnitud. Es decir, si uno lee los artículos del código, yo he hablado con varios especialistas que no precisamente son amigos del gobierno ni nada de aquello. La anterior semana teníamos abogados analizando el código y realmente quizás hay cosas que por ahí hay algunos artículos que se tienen que mejorar en redacción, porque, a ver, capaz yo puedo interpretar lo que quiera en la medida que lea ¿no? Pero cuando se habla de la tercera parte del código, particularmente el procedimiento es muy transformador para la justicia. Entonces, ¿se trata del Código Penal o es realmente un rechazo al fallo del TCP? Yo creo que el código por sí solo no hubiera podido movilizar como está movilizando ahorita a la gente, ¿no? Ha despertado evidentemente la susceptibilidad de varios sectores el código, pero evidentemente la oposición política se ha montado a las demandas de algunos sectores para capitalizar ese descontento, ¿no es cierto? Y se ha capitalizado de una manera relativamente efectiva el descontento y se ha montado a la demanda y ha abierto una brecha importante de conflicto utilizando al código como móvil. Entonces, ahora estamos en un escenario en el que es muy difícil saber para la población la verdad del código, porque el código ha sido altamente politizado. Se ha empezado a regar a través de redes sociales, fundamentalmente, una serie de interpretaciones antojadizas del propio código, que llegan incluso a decir que uno ya no va a poder heredar la casa a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Argumentos que están absolutamente reñidos con la Constitución. Entonces, como dice Sebastián, estoy de acuerdo con él en esa parte, hay que seguir ampliando en el tiempo el conflicto, ¿no? Y como el tema del código puede desinflarse en cualquier momento, se recurre al tema del fallo del tribunal, que básicamente es, digamos, la otra veta de conflicto que está tratando de capitalizar la oposición. A ver, Yerko, para terminar de hablar del código, ¿no? Tú eres abogado, a ver, ¿cómo ves ese código? ¿Realmente el código es un instrumento nefasto que nos va a llevar a una dictadura, como se apunta en algunas... No, nadie elabora un código para declararse en dictadura, por eso tienes los decretos. O sea, no hay necesidad de utilizar el poder legislativo para esa situación. He estado con amigos que han trabajado dentro de la Comisión del Código, he estado con amigos que han hecho investigaciones al respecto del contenido del mismo, pero no con el tiempo suficiente, porque a todo esto, los grandes errores del proceso con el Código Penal es que las etapas de discusión, de redacción, de corrección, las están queriendo hacer después de aprobada la ley. Es como haber puesto, ahí creo que hay una frase que dice que es colocar el carretón adelante de los bueyes. Todo eso que ahorita la ciudadanía te expresa, ya sea a través de activismos projurídicos, antijurídicos, lo que tú quieras, te está diciendo que el procedimiento por el cual han trabajado esa norma estaba equivocado. O que no han sido muy cuidadosos al respecto de lo que ha sido la profundización de los conceptos. Ahora, el código en sí comparte dos elementos. Lo que ahorita estamos llamando el Código Penal es el Código de Procedimiento Penal más lo que es el Código Penal, que es decir, la descripción de cuáles son los delitos, claro, los delitos, de los comportamientos en realidad, ¿no? O sea, es cómo el Estado visibiliza el comportamiento del ciudadano para determinar si esa acción es calificada como un delito, una falta o qué sé yo, o no. Y la otra parte, que es una parte que sí es la que tiene mucho interés, pero es que es de mucha ingeniería, tiene que ver con cómo desde el momento en que se hace la denuncia hasta que se termina con la sentencia ejecutoriada e incluso el tiempo en cárcel, ¿no es cierto? Se comporta el Estado, la víctima, lo que decía Sebastián, y posiblemente también el victimario o aquella persona que ha sido denunciada. En teoría, dentro de lo que es el Código de Procedimiento Penal, hay algunos avances que lo hacen un poco más acelerado el proceso. E incluso hay algunos elementos que te dan a entender de que se está mejorando la administración de los casos. Que eso es una cuestión más administrativa.
Procedimental. Es procedimental, es administrativa, se está modernizando en cierta forma, porque ya tienen muchos de los países de la región ese tipo de procedimientos. Así como también lo tiene el hecho de que es bastante garantista. Yo soy garantista, pero hay mucha gente que no lo considera así, porque en un país con un modelo de justicia tan desestructuralizado y con tanta desconfianza, es mejor tener un código garantista a tener un código que sea fundamentalmente castigador. Esa es una parte. La otra parte que se ha analizado dentro de lo que es el comportamiento y las conductas, eso requiere de un análisis de mucho tiempo de lo que es entender la sociedad boliviana. Pero por lo que yo he visto y lo que he compartido con amigos y otros analistas es la mirada que tiene el Estado hacia el ciudadano tiene dos cosas. Primero, nos considera muy infantiles. Podemos ser víctimas de cualquier cosa, pero al mismo tiempo somos marginales. Entonces podemos pasar de ser víctimas a vándalos en una fracción de interpretación del juez. Es eso lo que requería un poco más de trabajo. Y es eso lo que la gente, lo que tú dices, lo interpreta como si fuera, pucha, de víctima a vándalo en solamente 6 segundos. Esto no está tan bien. Pero una cosita. Tú que eres abogado, ahí en el tema de las interpretaciones, sí. Porque sí es importante que la gente escuche, digamos, a analistas, expertos, a gente, ¿no? El código, las partes que leí, ¿no? Es porque uno lee las partes por ahí que están más conflictivas o los artículos que te están contando, bueno, me dice esto en este artículo, entonces, bueno, el código es claro, ¿no? Si tú te comportas de esta manera, irás de 4 a 6 años a la cárcel. Sí, si tú, Susana, no sé pero qué, es la visión que tiene ¿dónde el está Estado de ti? El punto de la interpretación. No, sí, o sea, claro, el Estado tiene que generar cierto tipo de instrumentos para regir la sociedad. Es decir, sí. naturalmente, para eso se hace la Constitución, se hacen los códigos, que no sé qué. Y el Código Penal es fundamental para el tema de... cómo se resarce, ¿no es cierto?, a una persona que ha sido damnificada por alguien. Es decir, tú me pegas... Eso es procedimiento. O sea, claro, por eso, ¿no? Entonces, pero hay un tema de el procedimiento antes, ¿no es cierto? Antes del procedimiento está establecido el delito, todo aquello que estaba... El comportamiento, la conducta. El comportamiento, ¿no es cierto? Si tú te comportas de una manera conmigo, ¿no es cierto?, el código estipula qué va a pasar y lo traslada a la parte procedimental. Eso, o sea, es un documento fundamental dentro de nuestra sociedad. O sea, los códigos penales son un documento fundamental, pero es que además son también reflejos claros de cómo el Estado conceptualiza a sus ciudadanos y cómo los ciudadanos tienen la tendencia de trabajar en lo que es materia de seguridad con el Estado. Requiere una discusión, no es tanto que los analistas tengan que explicarle al ciudadano entendido como los 5 o 6 millones de electores, por ejemplo. No, los analistas lo que tenían que haber hecho era, no a los analistas, sino los asambleístas, los legisladores, los constructores, los fabricantes de leyes, tendrían que haber llamado a los analistas y haberles dicho, a ver, ¿a ti te parece correcto que el artículo 137, que tiene que ver con lo que es este tema de homicidio culposo por el tema de conducta negligente, me parece? No, son dos cosas diferentes. No. Mala praxis con homicidio culposo lo han separado, que antes estaba junto. Sí, pero el 137 tiene que ver con el transporte. Si manejas y atropellas a alguien y le produces conducción peligrosa. Conducción peligrosa. Que teníamos siempre conducción peligrosa. En el Código de Tránsito y ahora se incorporó al penal. Sí, ahora ves. Entonces, los legisladores tendrían que haberle preguntado a los analistas si era prudente, pertinente o cómo, por ejemplo, ser cuidadoso con la redacción de ese artículo, tomando en cuenta que casi 1/3 de la población económicamente activa está vinculada con el transporte. Y no todos ellos han pasado por procesos de formación de conducción. Claro, pero tú recuerdas que el 137... Entonces, sí, pero lo que quiero decir con eso es que el trabajo de análisis, de discusión, de sopesar si es que realmente estamos describiendo bien esta conducta o no, la tenían que haber hecho en el Congreso, tendrían que haber hecho en la Asamblea. Lo que tú estás viendo ahorita es un desborde. Se abrieron las compuertas y empezó a salir como pequeñas gotas, por goteo artículos. Tú no puedes criticar un código por goteo.
por cada artículo, porque es un trabajo loquísimo, eso se llama exegética. Nos han enseñado eso en derechos, uno por uno. No, los códigos hay que analizarlos de otra forma. Pero además, ¿cuál es la reacción de los asambleístas, de los legisladores, de quienes han votado por esa norma? Se han quedado callados. Entonces le han trasladado esa responsabilidad de ellos, de haber construido esa norma, se la han pasado al Ejecutivo. Que obviamente el Ejecutivo tomó parte porque el Ejecutivo pidió, miren muchachos, tenemos que empezar a reformar el sistema de justicia. Queda claro que todo lo que hemos hecho hasta ahora en materia de justicia no es suficiente. Tu último dato, tu última radiografía es el 3 de diciembre, donde el 70% de la gente dice, no confiamos en este modelo de justicia. Porque yo no creo que sea el código, Sebastián. Es el modelo de justicia. Las demandas que te han presentado en estos conflictos, y por eso creo que van a ser latentes, no tienen que ver con cosas puntuales, de si me borras un privilegio o de si me aumentas otro privilegio. Tiene que ver con justicia, salud e institucionalidad. Son 3 elementos fundamentales que están en la agenda desde por lo menos el retorno a la democracia en este país. Ahora, lo que yo te decía, el Ejecutivo reacciona mal. Porque dice, esto nos interesa, ya pasó, ya se aprobó, ya debería estar en vigencia, tienen un tiempo. Veamos con el tema de reglamentos. Tú no puedes reglamentar una conducta, no puedes ir reglamentando en un código penal cada conducta por reglamento. Es ahí donde cometieron un grave error. Entonces ya, la mayoría de los ciudadanos, llámalos tú, aquellos que están en bloques corporativos políticos, aquellos que están en grupos corporativos económicos, aquellos que están en grupos corporativos ciudadanos, empiezan a sospechar de que hay algo raro ahí detrás. Sobre todo porque se trata de un documento que describe tus conductas y además las penaliza. Entonces, dicen, bueno, a ver, vayamos a la revisión de esto. Y nuevamente la Asamblea no hace nada. ¿A qué esperan? Es que sí es cierto lo que se confirma, lo que dijo Galo Bonifaz, es una llamada por teléfono al presidente de la ASO, que estaban por entrar con el Dakar, y le dicen, repare esto, o sea, maneje esto. Y no le queda otra al presidente que decir, ya bueno, esos 2 artículos que son los más conflictivos, porque son los 2 grupos de presión que en este momento me tienen la mano al cuello, bueno, lo paso a la Asamblea. Pero resulta que no, que hay un goteo de articulados que a la gente no le gusta, que la gente no ha compartido, en términos de marketing jurídico de lo que debería ser una ley, ahorita este código es un éxito, o sea, todo el mundo está hablando de él. Mucha gente no lo está entendiendo, y porque tampoco la gente lo tiene que entender, no masivamente, no es 6 millones de electores, lo tienen que entender los jueces. Pero no hay ninguna academia judicial, no hay ningún gremio de jueces que se haya pronunciado al respecto. Mucho menos de los fiscales, mucho menos de los policías, porque toda en la parte procedimental la carga va hacia los fiscales. Hay mucho mayor control, esa es una de las cosas que me decían. Fiscal que no va a la audiencia es altamente sancionado. Sí. Juez que no está en la audiencia o que no justifica su sentencia. Bueno, pero a partir de ahí, ¿no te parece, digamos, a partir de lo que acabas de decir, ¿no te parece ahí medio normal, y lo vamos a poner normal entre comillas, que no haya ningún pronunciamiento? Si así, hacia mí como trabajador de la justicia, como todo ese mundo de trabajadores, jueces, fiscales, policía, etcétera, voy a ser sancionado si no cumplo con la audiencia programada, que es lo peor que te puede pasar es, bueno, la audiencia, la marcan, la dilatan, hay temas de corrupción, es decir, todo se ha probado, ¿no? No, pero es que tú como fiscal, ¿qué puedes decir? No me gusta no ir a una Bueno, pero audiencia. el Colegio de Abogados, por ejemplo. Bueno, los del Colegio de Abogados sí tuvieron cabalito sobre el tema que te va a acortar los tiempos, cabalito el gremio no se pronuncia, o sea, no sé, para mí, como sociedad, digamos, es medio sospechoso también. Lo que pasa es que también tienes maneras dentro de los operadores. Estoy ya aquí con mala fe ya. Estoy hablando de mala fe de algunos operadores de justicia. Y no estoy diciendo todos, pero algunos, ¿no? Pero tienen unos mecanismos fantásticos y creativos para dilatar procesos. O sea, ya el anterior Código de Procedimiento Penal establecía que el tiempo máximo para el cual tú podías investigar y tener a una persona más o menos dentro del proceso de investigación era entre 6 meses. 18 meses. 6 meses ampliado 12. Sí, 6, 18, en algunos casos muy excepcionales, 36. Muy excepcional. Esa era la excepción a la regla, eran los 12, 18 meses. La norma eran los 6 meses. Hay tanta creatividad para dilatar el proceso que convirtieron en normalidad los 18 meses e incluso ahora los 36, porque además te permite como fiscal ir a negociar con la persona, con la persona que además le ha metido el tema de la detención preventiva.
Dentro de la parte procedimental del código hay ciertos elementos que establecen que cuidadito con el tema de la detención preventiva, porque no es para todos los casos, sino es para todos, ¿no? Eso a mí me parece ultra garantista y me parece bien. Pero yo no confío en nuestros operadores de justicia. Yo, como parte de estos 5 a 6 millones de electores, no confío en los operadores de justicia, porque a todo esto, cada vez que el operador de justicia le dice, pero esto no debiste haberlo hecho de este modo, te dice, no tenía los recursos. No tengo recursos. Ahí, ¿sabes con qué se condice? Con el 205. Los médicos dicen, a ver, ¿cómo me vas a decir a mí? O sea, me vas a procesar a mí por negligencia, si en la mayoría de los casos yo trabajo sin recursos. Entonces ahí se plantean dos elementos que a la gente sí le hace retrotraer a que hay cosas no resueltas. Salud y justicia. Pasemos. Sebastián, a ver, lo más importante de los conflictos que tienen que ver con lo del código, otra vez, se ha planteado en el paro de Santa Cruz y el paro de Tarija, que si bien el paro de Tarija no ha tenido la misma contundencia del paro de Santa Cruz, también se anota como un paro contundente. ¿Qué se resuelve? ¿Qué se gana con estos paros, ¿no? Es decir, ¿la abrogación del código significaría algo? ¿Serviría para algo? ¿Qué se gana? ¿Qué se anota con estos dos paros? A ver, el paro es un escenario para salir de la normalidad, para tratar de buscar un escenario de negociación o de cumplimiento de una demanda. Y lo hacen porque la gente se siente afectada. Entonces, el paro es una medida que trata de ser expansiva en la ciudadanía y que trata de mostrarle a un gobernante que hay una cohesión. Yo creo que se ha planificado un paro, pero les ha salido otra cosa, les ha salido un bloqueo. Y un bloqueo altamente violento que confronta entre mismos ciudadanos. Entonces yo creo que se gana los que han movilizado este bloqueo, porque contigo el paro es un tema voluntario en el que todo el mundo cohesiona una voluntad y se suspenden las actividades. Pero lo que ha pasado es un bloqueo, ¿no? Controles de seguridad, gente apaleando, gente pateando. Yo creo que eso es lo que ha salido. Y cuando sale eso, se genera un alto riesgo de conflictividad al interior mismo de los territorios donde están haciendo este bloqueo. Y en ese escenario creo que se pone en riesgo algo que es fundamental para la vida, para el derecho y para el desarrollo de los países, que es la paz social. Entonces, si hay un escenario como este, hay que seguir maximizando el diálogo, maximizando la negociación, ir a acusar a los actores más pequeños, departamentos, como tú dices, algún departamento que no ha sido muy contundente, pero igual hay que seguir escuchando, porque uno de los bienes más preciados que tienen las sociedades es la paz social. Y cualquier elemento que empiece a distorsionar la paz social, al final es responsabilidad del gobierno y hay que ir a resolverlo. Pero yo te planteo una cosa que a mí me pareció fantástica en la negociación de Romero con el grupo médico. Él logra más o menos 3 días antes de que entre el Dakar tener más o menos un producto de pacificación. Sí. Presenta el producto de pacificación y uno pasa 24 horas y aparece, yo no sé si por negligencia o por saboteadora, la ministra de Salud. No está desde el lado de los que se han manifestado, de los que han salido a las calles, el tema de sabotear el acuerdo. A ver, puede haber, has montado a 10 sectores de salud en conflicto, han quedado 3, hay que seguir charlando con los 3. Si eso muta a colegio de abogados, hay que ir a charlar con el colegio de abogados. Estás en un escenario coyuntural en el que van a pasar cosas extrañas y van a aparecer conflictos que no estaban ni siquiera agendados en un momento dado. Pero tu obligación como gobierno es ir a atender a todos, escuchar a todos y desmontar todos los conflictos. Porque al final puede que sea un tema político partidario, puede que sea parte de una estrategia electoral de mediano a largo plazo. Pero no importa, con detectarla, vos como gobierno no puedes estar conforme, tienes que ir a resolverla. Es parte de tus responsabilidades de gobernar. O sea, alguien que te diga, yo quiero gobernar, pero a mí no me hagan cargo de la paz social. No, la paz social es una de tus tareas principales, porque el desarrollo económico, el estudio de los jóvenes, todo se garantiza solamente en un escenario, en un clima de estabilidad, de paz social. Entonces, es tu obligación. Si Carlos Romero lo logró por 3 días, maravilloso. Si luego lo logra por 2 días más, maravilloso. Si luego desmonta un día más. No puedes negociar con no hay una negociación por 72 horas. Pues. No. O sea, por un día, hermano, hay que ir a negociar. No, creo que no me vas a entender lo que te he dicho. Carlos Romero presenta ya un producto de pacificación. Sí, ya tenían el acuerdo, ya tenían establecido cuáles eran los pasos y procedimientos que iban a seguir para desescalar el conflicto y volver a la normalidad.
Lo que yo te digo, desde el ala de gobierno, o sea, si tienes a un pacificador como Carlos Romero y de repente sale una saboteadora, instigadora como Ariana Campero, ¿dónde estás colocando tú el problema de la pacificación? ¿Del lado de quienes se han manifestado o del lado de quienes no están logrando más o menos articularse para mantener el acuerdo de pacificación? Los causales son los agentes en conflicto, por supuesto. Ahora, tu responsabilidad como gobierno es negociar. Ese día que logró la negociación Romero, igual Santa Cruz lo rechazó. Hubo que hacer una segunda reunión, hubo que bajar. Santa Cruz duró, después de que Romero negoció, un día más, y después de eso salió otro sector más. Y van a seguir saliendo. Y te garantizo que de aquí al 21 de febrero van a aparecer sectores que ni te imaginabas que existían, de repente, bloqueando el Prado y van a estar en conflicto. A mí la duda Entonces, que no me queda, importa, Sebastián, es, si tú negocias algo y generas la confianza de que se va a cumplir, ¿por qué la misma rama del Ejecutivo sale con otra reacción para generar la desconfianza? Porque, Sebastián, los conflictos se van desescalando en la medida en que vas ganando confianza. Sí, sí. ¿Y vos crees que no se han desinstalado conflictos? ¿Vos crees que el clima de diciembre es el mismo que hoy? No, claro que no. Hoy día, enero está mucho más tranquilo que lo que era enero. Pero has tenido medidas. Y febrero, seguramente, acercándose al 21, va a ser más conflictivo que ahora. Pero has tenido medidas inéditas. ¿Cuándo antes viste tú a un presidente decir, miren, el código que ustedes ya aprobaron, o sea, porque también lo aprueba él, el código ya está aprobado, resulta que tenemos que desmontar, tenemos que derogar dos articulados porque los grupos en conflicto nos lo están exigiendo, otros grupos también nos lo están exigiendo. ¿No se ha visto eso antes? Yo hablo con muchos médicos, porque es un conflicto general político. Claro que sí es, hermano. Es un tema de salud. Escucha. Esto de que alguien se te pueda unir a una operación puede pasar en cualquier momento. Y los médicos ahora tienen que poner una propuesta. De hecho, el 205 era básicamente la propuesta de la negociación. Con eso termino. Si tú ves eso, yo prefiero que los médicos tengan un artículo propio que diga, cuando estuviera en condiciones de instalación que no son adecuadas, no será sancionado con este código. Pero yo te pregunto, ¿es responsabilidad? Espera, un cachito. O del legislador. Escucha. Cuando tengas todo esto anotado, cuando tengas un artículo especial para la mala praxis médica, ellos deben presentar una como quieren. Porque si a alguien se le muere, no es que, ya no hay el 205, no soy juzgado. El médico va a ir directamente al fiscal o vía homicidio culposo. Y eso es peor. Los médicos tienen que salir del homicidio culposo y tener un propio artículo. Digamos que ese 205 no va y está generando paz social. ¿Vale la pena que la sociedad esté enfrentada por mantener el 205? A mí me parece que el presidente ha hecho lo correcto. Actuar con soberbia, a mí nadie me mueve, esos son los errores que un político no puede tener. Yo creo que la capacidad, está generando mucho conflicto. Finalmente, un artículo especial para ellos, que lo saque del homicidio culposo, le conviene más a los médicos. Si eso está generando conflicto, más bien lo anularemos y veremos con más tiempo, con más charla. Para mí es más fácil buscar un 205 nuevo con un sector que empezar a negociar todo el código. Ojalá lo puedan salvar. Porque hay, como tú mismo reconoces, salir de la punitividad al garantismo, a lo más importante. Antes alguien cometía el delito y pasaba de ser el victimador de una persona a ser la víctima de un fiscal o de un juez. Ahora se está generando un escenario para que el que victima repare el daño a la víctima. Hay muchos escenarios. La retardación judicial... No vendas eso, porque es muy peligroso decir que una persona que mata a otra va a tener que reparar, o el tema de la violación. No es así. Por eso mismo te separa. Antes eran todos delitos. Ahora tienes faltas, tienes delitos, tienes crímenes. Tampoco es. Te diferencia. Es así, Yerko. No era así, pues, Sebastián. No era así. Ahora está así. Tenías faltas, tenías contravenciones de esos elementos. Yerko, entonces no existía. Entonces, bueno, en este conflicto, que no solamente es sectorial y no solamente es jurídico, porque si no, no te saldrían esas demandas de la reelección, de no sé qué, estás yendo a un escenario altamente conflictivo. Entonces, cualquier negociación que empiece a desmontar es positiva. ¿Por qué crees que ese día la gente que es... Sebastián. Lo de la reelección después... No seas abusivo. Para un poquito. Mira, está metido varios temas en el conflicto. Lo que pasa es que normalmente la oposición no puede escalarse a una ola de conflictividad como la que ha habido ahora. Pero en cada conflicto que aparece el transporte, que aparece los médicos, instalan el Tribunal Constitucional, instalan el 21 de febrero, instalan otros temas más. Es un tema que está mezclado, que está altamente contaminado con lo político. Ahora,
para desmontar eso y garantizar que en Bolivia haya paz social, yo creo que el presidente ha hecho lo correcto y ha demostrado que su olfato sigue siendo muy agudo. A ver, ahora... Y, en todas las redes, además tú sabes cuando estás en redes, desde dónde se opera cada línea. Yo he visto toda una línea esos días de negociación que llamaba traidores a los médicos por haber resuelto su problema a partir de la negociación del 205. Y cualquier persona que nos está viendo en este momento que ve redes, se va a dar cuenta cómo había una presión en redes sociales para que los médicos no bajen su movilización, pese a que su demanda, que era el 205, ya había sido cumplida. Pero además, los parlamentarios de oposición que están ahorita en la huelga no han dicho esta boca es mía cuando se empezó a tratar el código. Y ahora se ponen en huelga de hambre. ¿Dónde estaban ellos? Y es la segunda vez que la oposición, además, se pone a dinamitar cambios profundos que se quieren instaurar en la justicia. Se ha hecho una gran campaña por el voto nulo hace menos de un mes. Temas que tenían que ver con la justicia. Hoy, nuevamente, la oposición política del país vuelve a dinamitar los cambios profundos, que además que son promesas de campaña, que tienen que ver con la transformación de la justicia. Yo creo que estos dos elementos tienen que ser bien analizados porque hay que encontrar la matriz de información y de comunicación a donde nos quiere llevar cierta clase política del país. ¿Dónde nos quieren llevar desde tu perspectiva? Yo creo que están intentando dinamitar todos los cambios profundos que el gobierno quiere hacer. No importa si vienen de la justicia o si están en salud o si están en cualquier sector, se van a oponer a cualquier ámbito de cambio profundo que se quiere hacer, ¿no? Hay una suerte de una cosa que no se puede negar, digamos, ¿no? Un malestar de las clases medias con el gobierno, ¿no? Más allá de que hay en las redes sociales una tergiversación fuerte de la información, las hemos visto, creo que no es secreto para nadie que de pronto te sale una noticia falsa, se viraliza muchísimo desde ciertas cuentas y hay que corroborar y es toda una historia para ver. Es decir, uno desconfía de absolutamente todo lo que lee, pero finalmente se viraliza y no toda la gente va y busca las fuentes. Más allá de eso que es real, que existe, ¿no? Que lo ha denunciado creo que el país en su conjunto, la oposición en su momento, hoy día lo denuncia el gobierno, pero hay esta situación. Existe también un cierto malestar de las clases medias urbanas con el gobierno y la pregunta es ¿qué está haciendo mal el gobierno que se sostiene este malestar? Un dato importante que hay que tomar en cuenta para analizar lo que pasa con la clase media en Bolivia es que en los últimos 10 años ha crecido pues la clase media, ¿no? La clase media, 3 millones de pobres han pasado a engrosar la clase media de este país. Y eso es un dato que no es del gobierno, es un dato de Naciones Unidas. Son 3 millones de personas que han pasado de la pobreza a la clase media. Ese es un indicador poderoso, ese es un fenómeno económico, social muy importante, que no se lo analiza y que parece que no se quiere analizar, porque por eso es que nos desvían a otra matriz de discusión. Son 3 millones de personas que han empezado a consumir, a ahorrar, a comprar, ¿no es cierto? Y lo que ocurre cuando crece la clase media de un país es justamente lo que estamos viendo ahorita. Existe un mayor poder adquisitivo de esa clase media y la clase media se empodera de alguna manera, ¿no? Evidentemente hay una fractura con cierta clase media, yo diría, con la clase media tradicional que desde el pasado ha pretendido tener cierto poder por el apellido, por la profesión o por ciertos propiedades que se ha tenido. Este ensanchamiento de la clase media lo que está provocando es que haya una nueva clase media emergente y la clase media tradicional se está viendo de alguna manera relegada y tiene que volver a replantear cuál es su rol y su papel en la sociedad. Entonces yo creo que es una parte de la clase media que realmente está poniéndose en contra del gobierno porque siempre de alguna manera ha estado. Es probablemente el 40% al que decía Sebastián de la gente que nunca ha votado por Evo Morales, pero que básicamente es el fuerte que este gobierno tiene en su contra, ¿no es cierto? Entonces, hay que analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Es un fenómeno. 3 millones de personas casi son el 20% de la población. Está sosteniendo que hay una clase media tradicional que pretende mantener, digamos, sus espacios de poder, de consumo, sus lugares, y que al sentirse intervenida por una nueva clase media emergente, lucha por su espacio, básicamente. Eso es lo que digo, sí. Y bueno, la clase media en este país es el 20% y más. Tenemos un padrón de 6.400.000 de 6 millones, más de 400.000 personas, ¿no es cierto? Entonces son 3 millones de personas que ahora se están replanteando la política de una manera diferente. Probablemente existe o hay una necesidad del gobierno de
comunicar nuevamente, de comunicarse nuevamente con esas clases medias, ¿no? Hay un fenómeno interesantísimo ahorita en el país que es el emprendedurismo, ¿no? La mayoría de los jóvenes y muchas personas adultas quieren tener, hoy ya no quieren ser empleados, quieren tener sus propios negocios. Entonces aparecen emprendimientos por aquí, por allá, negocios, cafés, etcétera. Los vemos todo el tiempo en todas las ciudades. ¿Y eso por qué se origina? Porque ha habido un ensanchamiento de las clases medias y porque hay una estabilidad económica que propicia pues ese escenario económico, ¿no es cierto? Pero esto es lo que no se quiere discutir en el país y lo que debió haberse discutido, por ejemplo, el 21F. El 21F se ha discutido de cualquier cosa, menos si hemos avanzado o retrocedido con el gobierno que tenemos ahora. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel. Vámonos a un corte. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Seguimos hablando del tema de los conflictos y en nuestro pequeño corte, bueno, nuestros analistas estaban comentando de qué origen, de influencia tenía el código. Bueno, vamos a estar conversando de eso este bloque. A ver, Sebastián, en este contexto de crisis... No, ya me toca a mí. No. No. Entonces voy a sabotear, voy a ser Ariana Campero en este caso. Querido, déjame conducir el programa. Así no podemos. Déjame conducir el programa. A ver, en este contexto de crisis, la oposición dice que hay una dictadura. De hecho, el rector Waldo Albarracín, el rector de la UMSA, y otros han formado un Consejo Nacional de Defensa de la Democracia. E incluso han sostenido que este gobierno sería más autoritario que el de García Mesa. ¿Qué opinas sobre eso? Que es legítimo. Que es legítimo. La política es un derecho fundamental de la ciudadanía. Y si bien es cierto, termina siendo una mentira, para mi gusto, poco creíble. Pero Waldo y toda la gente que está ahí tiene legítimo derecho a aspirar, movilizar alguna contradicción, porque la política hace contradicciones al final, y tiene el derecho de tratar de buscar una nueva candidatura, buscar otro espacio político. O sea, es un derecho que él tiene. Yo no me limitaría a criticar, digamos, la cosa de Waldo, pero si yo tuviera que hacer un checklist de democracia, de cómo se conforman los poderes del Estado en Bolivia, tanto legislativos y representantes, consejos municipales, asambleístas departamentales, gobernadores, alcaldes, presidente, vicepresidente, yo creo que ahí existe el primer requisito de toda democracia, que los poderes se conformen a través de la voluntad popular. Es el voto el que va a ir a constituir los poderes del Estado. Segundo elemento, existen equilibrios y contrapesos en los diferentes poderes, tanto entre congresos, entre ejecutivos y entre niveles de gobierno. Tienes gobiernos nacionales, gobiernos departamentales que son de oposición en su mayoría, o por lo menos los departamentos más fuertes. Tienes gobiernos municipales que son administrados por la oposición. En cada gobierno tienes oficialismos, oposiciones. Como un tercer elemento, digamos, pues un checklist de vigencia democrática, tienes libertad de expresión plena, ¿no? O sea, el hecho de que el señor Martínez se pare y grite y le diga lo que él piensa de la política y le diga, yo creo que usted debía hacer esto, no debía hacer esto, es pues una señal de vigencia plena de libertad de expresión. Hay titulares de periódicos que te acusan hasta de homicidio al presidente, y el director al día siguiente sigue gozando de sus garantías y derechos plenos. Hemos ido evolucionando en materia democrática. Yo diría que ahí está garantizada. Y finalmente los derechos fundamentales de la gente en cuanto a acceso, en cuanto a garantías, están pues totalmente vigentes. Entonces, decir que hay una dictadura, quizá que suena muy bien en ese momento, en el entorno que está ahí, te aplauden cuando vos dices que estamos viendo una dictadura, pero vos, ciudadano, al día siguiente sales al Prado y ves que vives una democracia plena. El sábado estás yendo a caminar hasta las 6 de la mañana y hay vigencia plena de los derechos. Todo el mundo circula libremente por todo el país. Entonces,
A mí me parece que puede funcionar, o sea, si él cree que le funciona esa estrategia para crecer políticamente, está en su legítimo derecho a hacer, y yo voy a luchar hasta el último para que Waldo y todos los demás y todo el que quiera pueda decir que hay dictadura. Pero yo honestamente pienso que la gente se debe reír o la adhiere quizá por otra razón, y si el discurso sirve, le puede servir. Pero yo creo que cualquier persona con sentido común se da cuenta de que la vigencia de la democracia en Bolivia es plena. Yerko, a ver, han entrado los diputados opositores en huelga de hambre. ¿Qué significa esto, entrar en este momento en huelga de hambre luego de 47 días de conflicto y luego de una aprobación del código en la Cámara Baja? Hemos visto varios diputados que han sido partícipes de la aprobación de algunos artículos. ¿No es esto más bien una estrategia para adelantar más bien una campaña electoral que de cara al 2019, antes que pensar en que este documento, ¿no?, que tú bien has analizado en el anterior bloque, sirva o no sirva, sino más bien utilizar este momento, esta coyuntura para más bien adelantar la campaña política? Yo no vería en qué estarían adelantando la campaña política. Lo que yo estoy más bien pensando que esa medida de fuerza podría ayudarlos es a superar este grave error de ignorancia de lo que ha sido el Código Penal y prever cómo va a ser la aprobación de los códigos civil, los códigos tributarios, del Código Comercial, que son los que se vienen dentro de lo que es el gran paquete de reformas a la justicia. Un paquete de reformas a la justicia que ha estado ausente de ser descrito ante la ciudadanía en un proceso tan importante como fue el 3 de diciembre. Siento yo que es eso, porque además están basados en una lógica de desconfianza, y claro, ahora se han dado cuenta que esta fuerza crítica que existe en la ciudadanía ya desde el 21 de diciembre, que borra el excepcionalismo del presidente con el 51,3 y que se repite con el 3D con más del 70% de entre clase media y otras personas que se manifiestan en contra de un producto, porque la elección de los jueces era un producto de lo que era la narrativa del gobierno respecto a lo que era justicia. Entonces, claro, estos representantes agarran y dicen, creo que sería prudente que mejoremos el procedimiento que se va a venir para lo que viene a ser la aprobación o no de lo que se ha llamado los códigos morales, ¿no? Los siguientes, civil, tributario es muy importante. Qué interesante lo que dices, Yerko. Tú estás hablando de algo bien interesante que no lo había reflexionado antes. En la campaña del 3 de diciembre, una campaña a favor de... preséntate, básicamente planteada por el órgano electoral, pero también una campaña en contra planteada por distintas fuerzas políticas que te invitaban a votar por el nulo. Algunas organizaciones ciudadanas a las que luego salieron primero las organizaciones ciudadanas, pero luego todos los partidos políticos en la lógica de vota por el nulo, incluso actores que ya no se van a presentar a elecciones, liderazgos, etcétera, ¿no? Saliendo todos a que se vote por el nulo. Pero era una campaña básicamente vota por el nulo, punto. Pero si estos diputados que hoy día están en huelga de hambre conocían el texto, un texto que ellos dicen que era para la dictadura y no sé qué, ¿por qué no nos informaron en la campaña de cara al 3 de diciembre que había, ¿no?, bajo la manga un código tremendo que no sé qué, o sea, o varios códigos? Porque no lo tenían. ¿Cómo que no lo tenían? Si hemos visto una carta de Susana Rivero que les ha mandado a los jefes de bancada. Te lo digo porque un par de amigos han trabajado en la comisión, o sea, no los quiero mandar al charco y todas estas cosas, ¿no? Pero incluso con grupos de asambleístas. Pero el jefe de Podemos, el jefe de la bancada del PDC, reconoce que recibió el código, pero que había olvidado la nota. Yo recuerdo haber tenido una serie de charlas a través de la Fundación Pasos Canqui con Charlie Burt, con representantes asambleístas de UNE, y ellos no tenían el texto. Es más, para Charlie Burt fue muy difícil conseguir el anteproyecto, y eso ya debía haber sido público. Lo que ha pasado y lo que suele ocurrir cuando se trata de construcciones jurídicas, o sea, ya industriales, porque aquí esto no es ¿han aprobado sin conocer? Sí.
O sea, van, levantan la mano Todos, y no importa lo que se diga. Toma en cuenta que tú estás pensando que la oposición dentro del Congreso es una gran mayoría, pero en realidad es una minoría. No, pero ya. la mayoría funcional, ellos ni siquiera entendieron por lo que estaban votando. Porque puede ser lo que te esté diciendo más o menos la es muy grave, oposición es muy grave minoritaria. lo que tú dices. Es lo que te dije en el primer bloque. Cuando el legislativo irresponsablemente aprueba un sistema de descripción de conductas penales y un procedimiento sin saber exactamente qué es lo que estaban presentando a la ciudadanía. Bueno, pero creo que los masistas en general están defendiendo ese sistema y sale su representante, que es Gabriela Montaño, Susana Rivero, que es la jefa de comisión, Hay qué sé yo, ciertos a elementos defenderte ahí. varios artículos. Pero lo que yo me pregunto es qué pasa con la oposición, que finalmente también son agentes de representación de la sociedad civil, ¿no es cierto?, que han aprobado artículos y que hoy están en huelga de hambre de lo que han aprobado. A ver, si tú le das si tú responsabilizas ahorita a la oposición por coaprobar un código y dices, no, es que era también responsabilidad de la oposición, porque ellos debieron habernos advertido. O sea, conocemos básicamente la lógica retórica. O sea, Sebastián acaba de expresarlo con Waldo Albarracín. Waldo Albarracín, ex rector de la UMSA, está tratando más o menos de hacer entender a la gente que el no respeto a ciertos elementos fundamentales de las instituciones democráticas, como lo que es el voto soberano y el voto del constituyente, ¿no es cierto? Eso puede llevarte más o menos a una dictadura. Sebastián dice, no, lo que pasa es que Waldo quiere hacer campaña. Es su derecho, además. No lo puedes como despectivo, tiene derecho. Pero aquí, sin querer queriendo, se acaba de acusar a los parlamentarios de oposición de cobrar sus dietas sin hacer su trabajo. Y lo que tú dices es claro. ¿Cómo es posible que no hayan sabido lo que estaban aprobando, lo que se estaba analizando? No es argumento decir que no tenían el código. Los parlamentarios tienen todos los mecanismos legales para obtener la información que crean pertinente de absolutamente todos los poderes del Estado. Ya, Por eso me uno gusta es tu reflexión, porque lo que tú estás diciendo es, tú estás ayudándome más bien a hacer ver esto a la ciudadanía. Los legisladores han sido responsables. Todos. Todos. Incluyendo los que están en huelga de hambre. Todos. Ajá. Todos. Pero toma en Entonces, cuenta, pero decir, no le puedes... No sabíamos. Pero los del MAS te van a decir, no sabíamos. No pueden decir, no sabíamos, este código es esto, y por algo me voy a la huelga de hambre. Pero puede ser que te digan, no sabíamos, o puede ser yo me abstengo. Es que uno por no puede votar. uno no puede saber qué es lo que está pasando en su lugar de trabajo, a no ser que no trabaje. O a no ser que esté planeando algo. Es eso que también yo presumo que han esperado. Déjame terminar la idea. Yo presumo que han esperado a que se apruebe el código y mientras tanto han generado toda la estrategia que estamos viendo ahorita. Eso es lo que yo presumo, pensando realmente mal. Tú presumes de demasiada astucia en nuestros legisladores. Bueno, no sé si tomar eso como un cumplido o como otra cosa. Eres muy bueno con ellos. Porque lo que está pasando ahora en este momento es que la gente no solamente está desconfiando del poder ejecutivo, sino bestialmente del poder legislativo. Porque no son solo los diputados y senadores de oposición los que han avalado o no ciertos artículos. Fundamentalmente la gran más 2/3 tienes en el Congreso con el voto del MAS. Pero el MAS está defendiendo el código. Dice hecho bien. Los otros han votado y dicen que estaba mal. Lo que he votado estaba mal. No están diciendo hecho bien. Está bien. Porque cuando el presidente les dice, ustedes me han puesto en riesgo la gobernabilidad de este país y ahora me van a derogar sus 2 códigos. Ni siquiera es, piénsenla y preséntenme una nueva alternativa. Sino, deroguen esto. No se caricaturesco. A ver, ¿sabes qué es eso? No se caricaturesco. Le ha dicho. No estoy caricaturizando. Estos artículos están generando la paz social. Tú has dicho. Le pido al Congreso con la derogación. Alto pide que el sí, pero eso no es caricaturesco. Les ha pedido que deroguen esos 2 artículos. Tú has caricaturizado al presidente cuando dice que su gran. O sea, 47 días después, el presidente ha dicho, pido que se derogue. Y eso no era un premio para el legislativo. Era una clara muestra que el presidente estaba ejerciendo su autoridad al respecto de un veto para con un sistema normativo. Que es muy probable que por goteo ahora está saliendo el articulado del Código Penal, el presidente tenga después que tratar de corregir lo que en el legislativo no se hizo de manera correcta. Porque una de las cosas con las que yo empezaba esta conversación es que te decía, el procedimiento para construir el código estaba mal hecho. Mirko, a ver, lo que se dice es, estos 2 artículos que están bien, no están bien, por eso les ha pedido la derogación. Tu opinión. El presidente ha dicho, esos artículos están trayendo conflictos de paz social. Mi rol primero es que haya paz social, así que pido que se deroguen.
Los parlamentarios del MAS que han aprobado esa norma dicen, para mi gusto está bien y yo defiendo. El problema está en los que han aprobado y ahora dicen que está mal. O sea, y los que han dicho que son los de oposición. Estás tratando de hacer la visión de lo amplio a lo chiquitito. Entonces, los que están diciendo... O sea, tú estás tratando de culpabilizar a los diputados de oposición por el 205 y el 137. Estoy diciendo que han aprobado algo que ellos dicen que no conocían y que han aprobado sin conocer. Los demás dicen aprobado. Sabiendo. ¿Puede ser esté bien? Sí. O sea, sabiendo. Todos los diputados masistas conocen el Código Penal. Ninguno ha dicho no sé. ¿Ya? Todos han aprobado, o sea, todos están de acuerdo y hasta el día de hoy siguen defendiendo la vigencia de ese código. El otro lado es el problema, que dicen, yo no sabía, pero han aprobado, han participado. Es más, es que en tu narrativa, Wilson Santamaría ha sido uno de los impulsores más fuertes porque está muy interesado en que se incorporen las causales para el aborto. En tu narrativa él tenía el proyecto lógica. Y por WhatsApp ha circulado en todos los analistas de todas partes. Yo creo que ningún analista se ha comprometido en no darle. Y te puedo decir, las miles de personas que han pasado el proyecto, que no eran parlamentarios. Se ha debatido ampliamente las cosas. Ahora, perdón, Sebas, se ha debatido ampliamente el tema de la inclusión del tema del aborto en el código. Ha sido mediático. Han habido manifestaciones, protestas y todo. ¿Dónde estaba la oposición? Diciendo que se estaba aprobando un código así, así, así. Pues parece, a mí me parece que aquí hay una estrategia, a mí me parece que aquí ha habido una estrategia de esperar a que se apruebe el código para utilizarlo como un móvil, como un mecanismo para instalar la protesta en el país. Otra cosa que yo cuestiono es que no hay una alternativa de un código de sistema penal redactado por la oposición. Yo quisiera ver realmente cuál es la propuesta de los parlamentarios de oposición, de las fuerzas políticas de oposición, respecto a su visión de un nuevo código del sistema penal. Ellos no han redactado una visión alternativa. Yo les lanzo una pregunta. Su responsabilidad. Yo les lanzo una pregunta a los tres. A ver, les lanzo una pregunta a los tres y vamos a hacer una ronda así. Vamos a empezar por Yerko, porque si no se pone autoritario, si no le doy la palabra. ¿Crees que sería bueno iniciar de cero el proceso, abrogar el código, iniciar un proceso de socialización nuevo y chao todo? Porque este código lleva de trabajo, por lo que se ha relatado ya. Yo he tenido varios invitados y varios invitados han hablado de esto hace mucho tiempo atrás. De hecho, el año pasado, si mal no recuerdo, hace un año y medio más o menos, hoy ministro de Justicia, en ese momento era procurador Héctor Arce, me contaba de los avances que habían aquí en esta casa, en nuestro hotel, de los avances que hubieron ya con este borrador, digamos, de código penal que se tenía en ese momento. ¿Crees, Yerko, que abrogando y volviendo a foja cero se resuelve el problema? ¿Qué se hace con lo avanzado? Hay cosas buenas, transformadoras dentro del código, hay que borrarlas de un plumón porque... Yo siento que, mi opinión absolutamente personal, a partir del prevaricato de los magistrados del Tribunal Constitucional al respecto de lo que era el 158 de la Constitución, 138 de la Constitución, se ha generado tal desconfianza y tal intoxicación de desconfianza en la ciudadanía al respecto de todos los productos institucionales de lo que es este gobierno, que es muy difícil, volviendo a foja cero, ya sea con el Código Penal o con el Código Civil o con el Código Comercial o con el Código Tributario o con la convocatoria a la Asamblea de Salud, logres generar en la ciudadanía, que tiene ya ahora una fuerza crítica, una predisposición a respaldar a sus representantes. Más todavía ahora, cuando va a haber mayor control en ellos al respecto de qué es lo que están aprobando, que eso me parece que es muy sano. Yo creo que hemos entrado en una espiral de desconfianza muy fuerte que va a continuar con serios problemas de gobernabilidad para este gobierno, y sobre todo en el 18. Sebastián, la misma pregunta. Yo creo que es un gran código que por supuesto se puede mejorar siempre. Entonces a mí no me parecería una mala idea abrirlo, pero abrirlo con el requisito que dice Iván. O sea, a ver, ya, lo quiere abrir, que usted esté en contra de esto, ya, presente una alternativa, presente una propuesta. Por ahí es mejor, ¿por qué no? O sea, enriquecer el código siempre puede ser una buena idea, ¿no? Yo no me cerraría a no abrirlo otra vez, a incorporar nuevas cosas, a tener una mejor redacción. Me parece que eso no denigra a ningún gobernante, a ninguna asamblea.
ya te he dicho, garantizando siempre lo más importante para la sociedad, que es la paz social. Yo creo que mi hijo vaya a su clase de guitarra en un minibús, que no se encuentre con ninguna explosión, que no se encuentre con ninguna persona que le tire una piedra al vidrio, que no tenga que desviarse y caminar a pata con sus 10 añitos, ¿no? Yo quiero que Bolivia tenga paz social. Y esa es la tarea número 1 de cualquier gobernante. Si eso va a garantizar abrirlo, maravilloso. Tumbarlo significa dar un retroceso en todas las virtudes que el mismo Yerko ha reconocido. Yo creo que tiene tantas virtudes en materia de retardación, en materia de aceleración, en materia de restauración de la víctima, sus derechos, que no sea solamente la venganza a través del fiscal que le pide plata, sino que la víctima sea restaurada, que se restituyan los derechos. Eso creo que es positivo, ¿no? Yo creo que hay que salir de eso, porque yo he visto muchos líderes de oposición altamente irresponsables comentando, no queremos un código cubano, un código no sé qué. El código tiene tendencias de justicia a nivel internacional, tiene parámetros de justicia, y los dos principales doctrinarios en la parte de los tipos penales, que ha sido Zaffaroni, que ha sido un académico renombrado en todo el continente, en México, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, ¿no? Él es argentino, y Wiener, que es el hombre de los procedimientos rápidos, que ha generado lo que dice Yerko, temas administrativos más veloces y sanciones, y encontrar dónde están los cuellos de botella en todos los procedimientos penales que había en América Latina, es un avance muy grande. Ahora, abrirlo, para mí, como te digo, no debía ofender ni debía hacer sentir menos a ningún parlamentario, a ningún presidente. Garantizando la paz social, abrir eso. Y para ti, Iván, y con el complemento, ¿qué rol juega en esto la intoxicación de información que existe en las redes sociales? De pronto, porque en las redes sociales sí es el escenario donde puede salir una información tergiversada y no importa mucho la fuente, etcétera. Entonces, ¿qué juegan, no? O sea, hay un montón de información que está circulando, que no fuera información correcta, no fuera información verdadera. Los medios de comunicación han identificado como 15 los artículos que son los problemáticos, ¿no? Los conflictivos, ¿no? Y habría que analizar la apertura, como dice Sebastián, del código para tratar de mejorar, de analizar lo que está ocurriendo con estos 15 artículos específicos, que son los llamados conflictivos, ¿no? Me parece que todo en esta vida es perfectible, y tomando en cuenta eso, probablemente se debería abrir un escenario de diálogo y de conciliación y de mejora en la redacción de estos 15 artículos, ¿no? Que por la cantidad de artículos que tiene el código resultan siendo pues realmente una minoría, ¿no? Y realmente no se puede condenar al código por estos 15 artículos. Pienso que se debe analizar el abrir el escenario para analizar estos 15 artículos con los sectores que se están viendo involucrados. Coincido con Sebastián que eso no le hace daño a nadie, que más bien sería una señal de apertura muy importante, porque además hay voces ahorita que dicen que hay que abrogar el código completo, ¿no es cierto? Pero que más eso es una consigna política que va a afectar realmente a la reforma de la justicia. Respecto a lo que tú dices de las redes sociales, es escandaloso cómo los mensajes que uno recibe vía WhatsApp, etcétera, le dicen a uno que no va a poder heredar, que se está incitando a la juventud a las drogas. Tantas mentiras que se han ido, ¿no? A mí me hace recuerdo este escenario de tanta información falsa cuando se decía que la Constitución te iba a quitar tu casa, que si tenías dos te iban a quitar una, que si ponías los focos ahorradores en los operadores que ponían los focos ahorradores en tu casa estaban entrando más bien a contar cuántas televisiones tenías y cuántas camas, no sé qué, para quitarte tus bienes y... ¿no? O sea, me hace recuerdo a ese escenario que ha sido muy complicado, que se ha verificado que no ha sido así. Y hay que tomar muy en cuenta lo que pasa en las redes. Hace una semana hemos tenido un ejemplo clarísimo. Se le ha ocurrido a alguien empezar a disparar información de que no iba a haber gasolina y se ha provocado una histeria colectiva que al final ha sido desmentida por los hechos mismos. Al día siguiente no había ni una sola cola en la ciudad de La Paz y no ha habido desabastecimiento de absolutamente nada. Se ha comprobado las mentiras que se profieren por las redes sociales. Al día siguiente han dicho que iba a haber estado de sitio. ¿Ha habido estado de sitio? No ha habido estado de sitio.
tenemos que darnos cuenta que en algún momento nos hemos convertido, y eso es un fenómeno mundial, nos hemos convertido en la sociedad del meme, ¿no es cierto? Que le creemos más a un meme que a un analista, que a un investigador, que a un documental, que a un libro. Entonces se ha banalizado de algún modo la información a un punto en el que estamos siendo susceptibles a este tipo de engaño, ¿no? Quédese con nosotros, nos vamos a un corte. Volvemos a esta casa, no es hotel, y a las conclusiones del programa. Iván, te quiero agradecer haber estado esta noche con nosotros otra vez en el programa. Es un gusto siempre tenerte. Una conclusión para cerrar. ¿Con qué le dejas a la gente del análisis del conflicto, de los conflictos de esta semana? Gracias, para mí es el placer de venir, Susi. Hay un tema que a mí me preocupa, ¿no? Y que básicamente que se ha estado repitiendo mucho en la matriz informativa de este momento, y que es el hecho de que se está tratando de instaurar un discurso en el que se quiere comparar a Bolivia con Venezuela, ¿no? Eso está recurriendo, es una repercusión informativa que se está dando mucho en el país. A mí me preocupa mucho que no se esté tomando en cuenta algunos elementos económicos que están pasando en el país. Venezuela, el 2017, ha tenido un crecimiento negativo de menos 3.5%, ¿no? Y me parece increíble que se trate de instaurar esta matriz informativa de la venezolanización de Bolivia, cuando nuestro país es el único país que está creciendo casi en 5% en el continente, más que Estados Unidos, Canadá, Brasil, cualquier país que tú me nombres. Entonces, es realmente una falacia que esto esté ocurriendo, porque uno se está desacreditando a un pueblo hermano como el venezolano, y por otro, se está intentando colocar en la matriz informativa este elemento que te digo, ¿no? No hay ninguna venezolanización de Bolivia, porque somos el país que más ha crecido en la región, y eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. Estamos intentando colocar argumentos que no tienen ningún asidero con la realidad. Muchas gracias. Yerko. Yerko, el saboteador, tu conclusión. Mira, el origen de los conflictos que ahora se están manifestando de una manera, como Sebastián lo dijo, más callejera, que a mí me parece muy peligroso, porque yo no creo que la vía democrática sea resolver todo en las calles ni por medidas de fuerza, están originados en tres elementos que de algún modo ni el Ejecutivo ni el Legislativo están logrando resolver, como se espera de ellos que lo hagan, que son el tema de justicia, el tema de salud y el tema de institucionalidad. Creo yo que es importante, y me llevo a esto como conclusión muy importante del programa. Hay un serio problema con el poder legislativo en este país. Se dedican a aprobar normativas sin tener ni siquiera posibilidades de analizarlas correctamente con la gente con la que tienen que analizarla y presentar eso para su posterior aprobación o institucionalización en el país. Yo creo que la mirada debería estar en este momento hacia los legisladores al respecto de qué es lo que están haciendo. Si tienen que volver a abrir el código sin necesidad de abrogarlo, puede ser una cosa muy interesante, pero también tendrían que discutir los articulados o la esencia de estas reformas jurídicas, como quieren hacer con son los códigos morales, tomando en cuenta también lo que hace o lo que dice la Fuerza Crítica Ciudadana. Te agradezco mucho haber venido esta noche, Yerko. Siempre un placer tenerte. Gracias. Sebastián, primero que nada te quiero desear mucha suerte. Sé que dentro de pocos días ya estás agarrando viaje a la misión en Venezuela. Te deseo mucho éxito. El éxito tuyo es el éxito del país al final. Entonces, de verdad, y te agradezco todos estos años que me has acompañado en el programa, y espero que cuando vengas a hacer tus reportes estés acá conmigo, con nosotros. Te deseo de verdad mucho éxito. ¿Tu conclusión? Muchas gracias. Yo, en verdad, tengo un cariño muy grande. Cada que me has invitado alguna vez, he vuelto de viaje afuera para poder llegar domingo acá a tu programa. Es un espacio de debate plural, donde a veces acalora y a veces intercambia ideas muy bonitas, y lo voy a extrañar mucho. Segundo, creo que no existe ningún código que valga la pena que los bolivianos estemos enfrentados. Entonces ese es el primer elemento, y aparte de eso hay que abrirlo, hay que bajarlo, en fin, hay un montón de escenarios, un montón de escaleras. Segundo elemento, creo que está mezclado intereses de sectores
pero alimentado por intereses a lo que quieren llegar es la elección. Yo creo que en el fondo hay un tema con el tema de la presencia del presidente en la elección. Yo creo que van a querer mutar del código y van a querer terminar en que acortamiento de mandato o en que él no esté presente en la papeleta. Y eso no es democrático. Lo democrático es que los bolivianos podamos definir el 2019 en la vía electoral qué rumbo queremos seguir. Si queremos darle continuidad o si queremos darle otro camino a la historia de Bolivia. Pero no es por la vía del chantaje, no es por la vía de presión y mucho menos en un tema tan delicado como ha sido la salud. Hay gente que por no recibir una atención el lunes o una quimioterapia esa semana puede terminar complicándose en un cáncer. Yo creo que la política la dejaremos en ese escenario y restableceremos la paz social que tanto necesitamos los bolivianos. Te agradezco mucho, les agradezco mucho a los tres y sobre todo a usted por haberme acompañado esta noche en el programa. Quédese con la programación de ATV, Deporte Total. Conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.